Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Con su venia, señor presidente. Al encontrarse la iniciativa publicada en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria, y ya que la tienen a su disposición en sus pantallas, atendiendo al principio de economía parlamentaria, me permitiré hacer lectura solamente de la exposición de motivos de la presente iniciativa. Honorable Asamblea del Congreso del Estado de Sonora, presente. Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad de iniciativa prevista en el artículo 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de ley que deroga y reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos. El 12 de julio del 2018, 3 diputados integrantes de la mesa directiva de la Diputación Permanente de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora presentaron una iniciativa con proyecto de ley que reformaba y derogaba diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora. Dicha iniciativa expresaba dentro de su exposición de motivos lo siguiente: es de precisarse que el objeto de la presente iniciativa es garantizar la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como fortalecer la participación de la base sobre la cual está constituido el Estado de Sonora, el municipio. Dentro de los temas propuestos por los legisladores suscribientes, resaltaban reformas sobre los siguientes temas: elevar el grado de rigidez del marco normativo constitucional, modificaciones a la regulación de supresión, fusión o escisión de municipios, creación de la figura del veto presupuestal, dar facultad exclusiva al Ejecutivo para modificar su ley orgánica, otorgar mayor discrecionalidad al Ejecutivo para realizar transferencias, reasignación de recursos y otorgar ampliaciones presupuestales, duplicar el tiempo de difusión de la Gaceta Parlamentaria del Congreso Estatal, estimular la agenda legislativa conjunta del Poder Ejecutivo y Legislativo, modificar la regulación para el traslado de poderes del Estado fuera de la capital, ampliar la regulación en la sustitución del gobernador por falta absoluta, temporal y definitiva, generar medios de control jurisdiccional local, eliminación del fuero constitucional, modificar la modalidad de nombramientos del ISTAI, entre otros. Esta iniciativa se presentó a solo días de que la composición política histórica de Sonora fuera modificada por las elecciones intermedias en el Estado, leyéndose como una reacción política a los resultados electorales. Algunos liderazgos del partido Morena, quienes tendrían la mayoría legislativa en la 62ª legislatura, criticaron dicha iniciativa, calificándola como un intento de golpe legislativo. Después de un proceso parlamentario muy cuestionado, la iniciativa antes mencionada fue aprobada por 27 votos por el Pleno del Congreso del Estado el 8 de agosto del mismo año. Días después, cumplió su proceso de aprobación al ser validada por 57 ayuntamientos y el 13 de agosto fue enviada para su publicación mediante el Acuerdo 454 de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora al Ejecutivo Estatal, quien el mismo día ordenó su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Las modificaciones legales producto de esta reforma fueron altamente cuestionadas en medios de comunicación y en posicionamientos políticos, e inclusive se presentaron varias controversias constitucionales. Sin embargo, fue hasta el inicio de esta 63ª legislatura que, bajo una iniciativa de los grupos parlamentarios de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Nueva Alianza y de la representación parlamentaria del Partido Encuentro Solidario, fueron discutidas y votadas algunas modificaciones a las reformas hechas en el 2018 en la Ley 288. Es importante tener claro que en dicha iniciativa, presentada y votada el pasado 9 de septiembre, se incluían modificaciones a artículos constitucionales que no habían sido alterados en la reforma del 2018, así como no se incluían otros que sí lo habían sido. También es oportuno señalar que algunas modificaciones no regresaban a la redacción constitucional previa a la Ley 288, sino que aportaban nuevos enfoques normativos.
Lo anterior es pertinente porque la presente iniciativa busca complementar la propuesta hecha por los grupos parlamentarios antes mencionados al retomar algunos artículos de la reforma constitucional del 2018 que por un posible error no fueron incluidos y que es importante retomarlos por estar alineados al espíritu expresado en la exposición de motivos de dicha propuesta, así como en manifestaciones públicas de apoyo a la misma. En la parte expositiva de la iniciativa antes referida, se puede detectar la importancia de buscar un equilibrio de poderes. Ahí se señala que se pretende modificar el andamiaje jurídico sobre el cual se erigen las instituciones del Estado de Sonora, materia de esta propuesta de reforma, con una visión democrática en la que impere el fortalecimiento de las mismas instituciones, con la intención definitiva de lograr la convergencia entre los poderes del Estado con una clara separación de los mismos y, sobre todo, generar un equilibrio entre estos. De esto se desprende la profunda necesidad que existe para que los límites entre cada uno de los poderes públicos queden plenamente determinados y no existan vicios o deformaciones normativas que generen desbalances en el ejercicio de sus acciones, pues es solo en el contrapeso real y funcional que se puede lograr el éxito democrático en el Estado. Bajo esa premisa, la presente iniciativa busca derogar una de las adiciones hechas en la Ley 288 y que no fue objeto de trato en la iniciativa del pasado 9 de septiembre. En la reforma del 2018 se le dio al gobernador del Estado la posibilidad de presentar o señalar de las que hubiese presentado hasta 4 iniciativas para trámite preferente, es decir, para que sean discutidas y votadas por el Pleno del Congreso del Estado en un plazo máximo de 30 días naturales. Lo anterior implica que el Ejecutivo Estatal tendría preferencia respecto a cualquier iniciativa presentada por cualquier diputado o grupo parlamentario, así como obligar a que el Poder Legislativo tenga que realizar un proceso de análisis, socialización, discusión y votación de 4 iniciativas cuyos alcances, extensión e impacto se desconocen, todo en un periodo de tiempo muy corto. El hecho de que el Poder Ejecutivo pueda obligar al Legislativo a virar su agenda y su tiempo a sus prioridades bajo un régimen inflexible constitucional puede generar un desequilibrio en la división de poderes y provocar una deficiencia en la calidad del trabajo parlamentario. Por lo anterior, se propone eliminar este privilegio del gobernador del Estado sobre el Congreso y ser claros que la autonomía del Legislativo debe ser salvaguardada en pro de un correcto equilibrio de poderes. Es provechoso reforzar lo antes mencionado trayendo a colación lo expresado en la exposición de motivos de la iniciativa aprobada por este Pleno el pasado 9 de septiembre, la cual señala que el principio de división de poderes implica una distribución de funciones hacia uno u otro de los poderes del Estado, referidas preponderantemente a garantizar el buen funcionamiento. En este tenor, si con motivo de la distribución de funciones establecida por el constituyente local se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los poderes de la entidad federativa respectiva, tal situación transgrede el principio de división de poderes que encuentra su justificación en la idea de que el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado se instituye precisamente para hacer efectivo las facultades de cada uno de sus 3 poderes y no para entorpecer su desempeño. En la misma ruta, esta iniciativa busca regresar a su estado original el texto constitucional en una serie de normas estipuladas en los artículos 64, que desglosa las facultades del Congreso del Estado, y 79, que refiere las facultades del gobernador del Estado, las cuales en su estado actual vulneran principios democráticos como el respeto a los periodos electivos, la autonomía del Poder Legislativo y el equilibrio entre poderes. Primeramente, se proponen regresar 2 párrafos derogados en la Ley 288 que marcaban limitantes constitucionales para topar la figura de presupuestos multianuales cuando se traten de proyectos que trasciendan un periodo constitucional, al marcar que la aprobación de recursos de este tipo de proyectos no debe superar el 30% de los recursos aprobados para el capítulo de inversiones en infraestructura para el desarrollo del ejercicio fiscal en que se tome la decisión. Como segunda propuesta, dentro de estos 2 artículos constitucionales, se busca derogar de ambos la figura de dictamen de impacto presupuestal emitido por la Secretaría de Hacienda para todo proyecto de ley o decreto que busque ser sometido a votación del Pleno del Congreso del Estado, figura que vulnera en la letra y en la práctica la autonomía del Poder Legislativo, al subordinar los trabajos parlamentarios a un documento expedido por una autoridad ajena al Congreso del Estado. En el tiempo en que lleva esta norma vigente, han sido múltiples los casos en que la Secretaría de Hacienda ha dilatado la emisión de este documento, demostrando la vulnerabilidad que esta soberanía tiene frente a esta norma que sobreempodera al Poder Ejecutivo.
Es preciso señalar que es tan evidente y lamentable la agresión a la autonomía del Congreso del Estado que dentro del artículo 79, que señala las facultades y obligaciones del gobernador del Estado, se contemplan dentro de su redacción obligaciones para el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado o, en su caso, de la Diputación Permanente, demostrando así la grave intención de subordinar a un poder ante el otro. En refuerzo de lo antes expuesto, es pertinente retomar lo mencionado en esta tribuna el pasado mes de septiembre en la lectura de la propuesta de la reforma constitucional que presentaron varios grupos parlamentarios y que refería que es imperativo eliminar de la Constitución local las disposiciones que merman el libre actuar del Poder Legislativo mediante la imposición de mecanismos elevados a rango constitucional en detrimento de la Asamblea de Representantes Populares. La tercera propuesta dentro de los artículos 64 y 79 de la Constitución Política del Estado de Sonora, que se pone a consideración en la presente iniciativa, es la de eliminar una serie de lineamientos que, si bien van acorde al espíritu de la Ley General de Disciplina Financiera y que previo a la reforma del 2018 ya se encontraban en leyes secundarias en nuestro Estado, el elevarlas a marco constitucional ha provocado que su nivel de rigidez e inoperancia provoquen que el Congreso del Estado entre a una espiral de simulación en la aprobación de leyes y decretos que terminan siendo letra muerta ante un gobierno del Estado que, bajo el escudo de cuidar el balance presupuestario, concentra las decisiones finales en cada ejercicio fiscal y que ha resultado omiso en incluir en su propuesta de presupuesto de obligaciones presupuestarias que el Poder Legislativo ha mandatado. Es claro que se requiere una reforma a fondo en la legislación presupuestal, pero esta debe ser procesada a un nivel de normatividad secundaria sin que el texto constitucional limite el margen que debe tener este poder para salvaguardar su autonomía constitucional. La cuarta reforma contemplada en la presente iniciativa dentro de estos dos artículos constitucionales es la de derogar de nuestra Constitución la fracción 12ª del artículo 79, que refiere que será facultad del gobernador del Estado autorizar por sí o por conducto del secretario de Hacienda la transferencia, reasignación de recursos y otorgar ampliaciones respecto de los montos originales asignados a los programas que integran el presupuesto de egresos. Esta fracción es la autorización constitucional al Poder Ejecutivo de omitir la autonomía del Congreso del Estado y vulnerar una de sus principales funciones, que es la de aprobar el presupuesto de egresos del Estado de Sonora. Pregunto, ¿de qué sirve analizar, discutir y aprobar un presupuesto de egresos si al final el gobernador del Estado hará lo que quiera con él? Si en verdad queremos respetar nuestra independencia como poder del Estado, es imperativo terminar con la simulación que permite esta fracción, entendiendo y asumiendo que, si bien los presupuestos deben ser flexibles, la última palabra sobre modificaciones debe ser el amparo de las decisiones de esta soberanía. La quinta propuesta de la presente iniciativa, dentro de los dos artículos constitucionales antes mencionados, busca regresar el texto original anterior al de la reforma del 2018, la fracción 17ª del artículo 64, el cual trata sobre la participación del Congreso del Estado ante las ausencias absolutas, temporales o definitivas del gobernador del Estado. La Ley 288 elevó la mayoría parlamentaria necesaria para elegir al sustituto del gobernador del Estado y agregó que dicho sustituto deberá ser a propuesta del grupo parlamentario del partido que postuló al gobernador. Lo anterior dificulta la construcción de una mayoría en posibles momentos críticos para el Estado y vulneran la soberanía del Congreso del Estado en su conjunto al limitar la propuesta a un solo grupo parlamentario, que no necesariamente será el mayoritario o tendrá representación parlamentaria. Sin lugar a dudas, el texto constitucional vigente fue producto de un análisis sesgado y coyuntural, por lo que estamos obligados a eliminar aquellos candados y rigideces que obstruyen la construcción de posibles consensos. Como sexto y último cambio propuesto dentro del artículo 64 constitucional, se encuentra en el de reformar la fracción 27ª bis, la cual, en los cambios vividos en la reforma constitucional del 2018, si bien aumentó de manera correcta la posibilidad de que esta soberanía citara a comparecer a presidentes municipales, funcionarios municipales y equivalentes de los ayuntamientos, también de manera incorrecta integró la palabra únicamente como una forma de limitar los alcances de esta figura parlamentaria de rendición de cuentas, dejando, por ejemplo, sin posibilidad de que el Congreso del Estado pueda citar al gobernador del Estado a sostener un diálogo entre poderes en la máxima tribuna de este Estado. En este sentido, se propone eliminar la palabra únicamente agregada en la Ley 288 y, en un paso democrático, agregar la posibilidad de citar al Ejecutivo Estatal en pro de fortalecer el sistema político local.
La última de las propuestas contempladas en la presente iniciativa es al segundo párrafo del inciso A del artículo 67, el cual fue adicionado en la reforma del 2018. Este agregado se encuentra dentro de las atribuciones específicas del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, teniendo la siguiente redacción. Asimismo, previa solicitud de los entes fiscalizables, el Instituto podrá llevar a cabo auditorías en tiempo real y una vez concluidas deberá formular un dictamen en el que se contenga un informe individual derivado de dicha auditoría. Para efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el hecho o periodo fiscalizado no podrá volver a ser fiscalizado después de la emisión del dictamen. Del anterior enunciado se desprende la clara intención de que la figura de auditorías en tiempo real sea usada como una especie de carpetazo al especificar que el hecho o periodo al que se le aplique esta modalidad no podrá volver a ser fiscalizado, lo cual es preocupante en tiempos en donde lo que se debe buscar y asegurar es la máxima transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La presente iniciativa busca que más allá de discursos y posicionamientos políticos, verdaderamente se logre el objetivo planteado por diversas fuerzas políticas en el sentido de regresar al Congreso del Estado las facultades que tenía antes de la entrada en vigor de la Ley 288. Las anteriores propuestas fueron omitidas de la iniciativa discutida y votada el pasado 9 de septiembre, pero si se quieren hacer las cosas bien, hoy se tiene una nueva oportunidad de complementarla, alcanzando a dar reversa a reformas que atentan contra la división de poderes y vulneran la autonomía y funcionalidad del Congreso del Estado. Es importante resaltar que en la presente iniciativa y en concordancia con lo aprobado en la sesión del 9 de septiembre, se solicita la consideración de la misma como un asunto de urgente resolución y que se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Lo anterior para ir precisamente en el mismo sentido y congruencia que la reforma constitucional que esta misma legislatura discutió y votó hace unas semanas y que buscaba igualmente dar reversa a artículos de la Ley 288. Hoy, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional reitera su compromiso con Sonora y manifiesta públicamente su entera voluntad de no sostener normas ligadas al pasado, entendiendo que es tiempo de buscar nuevos caminos en donde la congruencia y el interés público reinen sobre los intereses partidistas y coyunturales. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicitamos se considere el presente asunto como de urgente resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Atentamente, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada Alejandra López Noriega, diputada María Sagrario Montaño Palomares, diputado José Armando Gutiérrez Jiménez, diputado Ernesto Roger Munro Jr. Gracias, presidente. Y simplemente quiero comentar con los integrantes de esta Cámara, si me permiten, este espacio para manifestar un poco el contexto que nos llevó a presentar esta iniciativa con esta forma y con este fondo. Hace menos de un mes estábamos aquí en este recinto votando como urgente y obvia una iniciativa propuesta por diversos grupos parlamentarios y escuché cómo varios de ustedes dieron argumentos y defendieron fervientemente tanto la urgencia como la obviedad de regresar nuestra Constitución al texto previo a la reforma del 2018. Defendieron a este órgano legislativo y expusieron la afectación que sufrió con la Ley 288 y nos dimos a la tarea de analizar a profundidad, aún y cuando la iniciativa ya había sido aprobada, y nos dimos cuenta de que hubo cuestiones, artículos que fueron sujetos de reforma en 2018 y que no fueron discutidos en la iniciativa del mes de septiembre. Pero eso no era necesariamente lo que llamó nuestra atención. Lo que nos motivó fue el contenido de los párrafos y artículos que no fueron nuevamente sujetos de esta reforma. Y me voy a permitir retomar las palabras que bien dijo nuestro compañero el diputado Russo. Estamos corrigiendo la plana, y me permito usar sus palabras, compañero. Esta iniciativa es la corrección de un abuso. Votaremos a favor de esta reforma constitucional porque está mal lo que se hizo y porque se deben enfrentar con contundencia los grandes remedios a los grandes males. Es bueno que se hagan llegar y no a medio camino ni cuando van de salida para que asuman y resientan las consecuencias, buenas o malas. Hoy les pido su voto, compañeros y compañeras, en este sentido, en el sentido precisamente de corregir lo que sabemos que se hizo mal y que está afectando el correcto funcionamiento de este órgano legislativo. El 9 de septiembre, la iniciativa presentada y aprobada
corrigió una reforma que maniataba al Poder Legislativo y el grupo parlamentario del PAN es consciente de que era una reforma necesaria para regresar la autonomía de este Congreso y fortalecer la división de poderes. Pero se quedaron cortos, compañeros y compañeras. La iniciativa aprobada dejó fuera las 8 reformas que hoy retoma Acción Nacional y que en su momento, pues, varios compañeros de los aquí presentes fueron férreos oponentes a que las cuestiones que hoy se están expresando y que todavía forman parte de nuestra Constitución fueran atendidas en el tiempo de referencia. Tal es el caso del estudio de impacto presupuestal que se estableciera en la Constitución. Fue una afectación al desarrollo de los trabajos del Poder Legislativo, tal y como se señalaba desde la anterior legislatura. De hecho, la compañera diputada Ernestina Castro, y me permito hacer honor a sus palabras respecto del estudio de impacto presupuestario, entre comillas, pues al no haber respuesta se afecta la labor legislativa, ya que están supeditados a la decisión de otro poder al depender de la elaboración de un estudio por disposición constitucional y no se hace a corto plazo. Hoy les pido que eliminemos esta afectación al Congreso del Estado. Creo que hoy podemos hacerlo, hoy tenemos aquí la voz, tenemos el voto, algo que no tuvimos cuando se aprobó la reforma de hace 3 años. Me permito simplemente referir esta nota periodística. En 2018, Morena fue contundente con su postura ante la Ley 288, considerándola un golpe de Estado contra el Congreso para secuestrar la democracia en Sonora. Así lo afirmaba nuestro hoy presidente de la mesa directiva, en ese entonces presidente de partido, y hasta se llegó a hacer un llamado a la ciudadanía para manifestarse en contra de las posturas más controversiales de la reforma. En esta nota dice, insiste el PRI y el PAN en vulnerar la separación de poderes de Sonora, Morena, retirar la facultad del Congreso de revisar la cuenta pública y se le confiere exclusivamente al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, y determina que los dictámenes no pueden ser revisados. Entre otras cosas, abusa de la figura de la iniciativa preferencial, otorgándole 4 iniciativas preferentes al Ejecutivo Estatal contra 2 que actualmente tiene el Ejecutivo Federal. Los invito, pues, a concluir con la labor de darle reversa a estas disposiciones y terminar de detener ese golpe legislativo y esa grave afectación al equilibrio de poderes que condenaban hace 3 años. El mismo gobernador de nuestro estado en 2018 reprobaba las reformas que no se incluyeron en la iniciativa de septiembre y que hoy ponemos en la mesa. Asimismo, declaraciones de Morena. Morena Sonora condena golpe legislativo. Entre otras cosas, argumenta que afecta gravemente el equilibrio de poderes. Entre los puntos que expresan los diputados que atentarían contra el Congreso y la futura legislatura se encuentran la limitación para revisar la cuenta pública y la prohibición a legisladores para llamar a comparecer a funcionarios. Otra nota, esta publicada en El Financiero, Morena acusa un golpe de Estado legislativo en Sonora. Alfonso Durazo y 21 diputados locales electos aseguran que la gobernadora de Sonora prepara una iniciativa de reforma constitucional para anular el poder del futuro Congreso que tendrá mayoría opositora. Y entre otras cosas, argumentaban la limitación de la facultad del Congreso para revisar la cuenta pública, la prohibición a legisladores para llamar a comparecer a funcionarios. Todos esos son temas que estamos presentando nosotros en esta iniciativa de reforma que estamos teniendo pues, la oportunidad de presentar como Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Hoy podemos dar reversa también a esa disposición que en ese momento les ofendía profundamente, es decir, en el año 2018, y no solamente darle reversa, sino ampliar la facultad de este Congreso, incluyendo al señor gobernador del Estado entre los funcionarios que puedan estar aquí compareciendo. En su momento, el doctor Durazo públicamente rechazó en su totalidad la reforma del 2018 y también públicamente aplaudió las reformas realizadas el 9 de septiembre pasado que regresaban la autonomía jurídica y administrativa al Congreso del Estado. Pongo como muestra un tuit que precisamente publica en su cuenta personal el gobernador del Estado, en donde refiere, inició el proceso de transformación en el Congreso del Estado de Sonora. Las diputadas y diputados aprobaron por amplia mayoría las reformas constitucionales que le devuelven su autonomía jurídica y administrativa. Enhorabuena. Compañeras y compañeros, los convoco de corazón a la congruencia con ustedes mismos y con la ciudadanía y a legislar como representantes del Poder Legislativo, no como miembros de un partido político o aliados del Poder Ejecutivo. Nos debemos a los ciudadanos, debemos proteger la autonomía y el correcto funcionamiento del Congreso del Estado.
Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.